Hoy hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El ingreso de Venezuela a ese organismo de la ONU no sorprende. Otros grandes violadores de derechos humanos han ingresado también, como Cuba, China, Rusia o Arabia Saudita. Naciones Unidas refleja la realidad del mundo, que la mayoría de los países están gobernados por canallas que se encubren los unos a los otros. Además, en los votos para Venezuela, la dictadura china, aliada de Maduro, hizo una contribución decisiva, pues ejerce influencia en gobiernos de África y Asia gracias a su poder blando. Compra apoyo diplomático con obras de infraestructura. Pero el hecho no deja de ser absurdo. Cuando la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en la materia denunció a la dictadura por graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales. A diferencia del Consejo, la Oficina del Alto Comisionado es un cuerpo técnico con algo de reputación en el tema. En este caso, como en otros, la desgracia de Venezuela no comenzó con Maduro, sino con Hugo Chávez, pues la violación de los derechos humanos es inherente al socialismo. El caso más emblemático de las atrocidades de Chávez, entre muchísimas, fue la furia que desató contra la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada en diciembre de 2009. Su pecado, haber puesto en libertad provisional, conforme a la ley, al banquero Eligio Cedeño, a quien Chávez odiaba y a quien se culpó falsamente de haber eludido el arbitrario control de divisas oficial. Que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. El arranque de Chávez lo pintó de cuerpo completo como el tirano que fue. Para empezar, Chávez rompió el orden constitucional al violar la división de poderes, entrometerse en las determinaciones del Poder Judicial, un poder autónomo, y ordenar a los jueces la condena que según él merecía la jueza por haber aplicado la ley. En segundo lugar, Chávez ordenó, a los ojos de todos, desatar el infierno contra la jueza, quien literalmente lo padeció. En prisión, la jueza Afiuni fue víctima de tortura, sobre todo mediante ataques sexuales repetidos, tumultuarios y de brutalidad indescriptible. Como consecuencia de la agresión, a la jueza Afiuni se le debió practicar una histerectomía y reconstrucción de sus órganos sexuales, vejiga y ano. Asimismo, uno de sus senos está necrosado en un 25%. Yo estoy toda reconstruida. Me tuvieron que reconstruir hasta el ano y la vagina. Eso es desgraciado. ¿Qué clase de monstruo es capaz de ordenar un tormento como el padecido por la jueza Afiuni? A Chávez, preso entre 1992 y 1994 por un fallido golpe de Estado, nadie le tocó un pelo. En cambio, la jueza fue martirizada por 4 años, hasta que fue puesta en casa por cárcel y luego en libertad provisional. En 2019, a las atrocidades de Chávez se sumó una más de Maduro, cuando ordenó se impusiera 5 años de prisión a la jueza Afiuni por un delito inexistente. Y lo que Chávez le hizo a la jueza Afiuni, Maduro se lo ha hecho a cientos, a miles de venezolanos. Entre las formas de tortura, la dictadura tiene predilección por la violación de mujeres y hombres como una forma extrema de degradación y terror, según han enseñado a los torturadores venezolanos sus maestros cubanos. Además de la tortura, otras violaciones muy graves a los derechos humanos cometidas por la dictadura son: 1. El asesinato de más de 250 manifestantes, quienes en su mayoría fueron ejecutados por los colectivos bolivarianos creados por Chávez. Se trata de bandas criminales que a cambio de reprimir obtienen tolerancia a sus actividades de narcotráfico, trata, secuestro, extorsión, robo y contrabando. 2. La ejecución extrajudicial de 23.135 personas entre 2016 y 2019 a manos de la policía y en particular del Escuadrón de Exterminio FAES. Según la dictadura, se trata de delincuentes que se resistieron a la policía, pero hay sobrada evidencia de que la gran mayoría de las víctimas ni eran delincuentes ni se resistieron. Los exterminadores cumplen con cuotas de asesinatos fijados por la dictadura, tal y como en su momento hicieron Lenin y Stalin en la Unión Soviética. 3. La política de represalias contra los familiares de los perseguidos políticos y el tomarlos como rehenes.
Se trata de otro método criminal inventado por Lenin. La Guardia Nacional Bolivariana llegó a casa de mi mamá a buscar a mi esposo. Como no lo encontraron, salió mi hijo, se lo llevaron. Lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron preso 45 días de reclusión en el penal de Tocó. 4. La existencia de más de 400 presos políticos, aunque ha habido muchos más, quienes han seguido siendo torturados a lo largo de su cautiverio. Y ni qué decir de la represión de manifestaciones pacíficas, los miles de detenidos ilegalmente por protestar, los miles de allanamientos arbitrarios y el enjuiciamiento ilegal de civiles en tribunales militares. Además, están el hambre, la escasez, la hiperinflación, el desempleo del 40% de los aptos para trabajar y el colapso de todos los servicios. Esto resulta de la infinita corrupción chavista y el ataque brutal contra la propiedad privada y la libertad económica. En el ranking de libertad humana de Heritage Foundation, Venezuela aparece en el penúltimo lugar, solo por encima de Siria. En el ranking de libertad económica de la misma fundación, Venezuela figura también en penúltimo lugar, solo por encima de Corea del Norte. La dictadura socialista de Maduro solo existe para hacer de Venezuela un infierno y llevar ese infierno al resto del continente. La dictadura sobrevive gracias a las fuerzas de ocupación de Cuba y Rusia, pero también gracias al apoyo que le dan gobiernos encubridores, como el de México, para que siga violando impunemente los derechos humanos.